Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal, un podcast para no abogados. En esta ocasión, y fíjense ustedes que siempre lo reitero y siempre lo digo, como que venimos aquí como con unos invitados bien interesantes, pero en este caso creo que vamos a ir un poquito del área como de la innovación, de mirar otro tipo de cosas, como para mirar un poquito esa vida en firma, esa vida en un área un poco más tradicional como el derecho laboral, pero que igualmente se está como renovando y se está trabajando mucho como por esos cambios tan de pronto necesarios, no sé. En este caso, pues, tengo aquí a Carolina Otálora. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué rico tenerte por Muchas acá. gracias. Gracias, Jordan, por esta invitación. Muy contenta de estar por aquí también. Bueno, primero que todo, pues, para que mi público te conozca, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, siempre me presento así. Soy barranquillera, orgullosamente barranquillera. Del Soy Junior. egresada, sí, bueno, no, pero sí. Eh, soy orgullosamente egresada de la Universidad del Norte de Derecho. Cuando terminé la universidad me vine a Bogotá a hacer la judicatura en la Corte Suprema de Justicia. Y soy especialista en Derecho Laboral, magíster en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. O sea, eso es lo que yo conozco. Trabajo en una firma de abogados en Álvarez Líbano La Serna hace ya 5 años. Soy docente universitaria hace un año en la Universidad del CESA. Soy creadora de contenidos y soy una de las que lidera el área de contenidos de la firma y también escribo artículos para medios especializados. Buenísimo. Yo ahí tengo una primera pregunta y es, ¿cómo te da el tiempo para hacer tantas cosas? O sea, yo sé que uno se organiza y tiene programadores y no sé qué, pero ¿cómo te da el tiempo para hacer tantas cosas? Digamos que hay que usar tiempo libre o tiempo personal para lo que a uno le gusta, como escribir Sí. los artículos, hacer los videos, digamos, ponernos al día con todo el tema de clases. Pero sí, digamos que es un reto y toca organizarse muy bien y tratar de ser muy eficiente y sobre todo muy organizado. Mi agenda y mi calendario son mi vida entera. Sí. Bueno, buenísimo. Sí. Y cuéntanos un poquito para arrancar cómo es la vida de firma, cómo ha sido para ti ese día a día, ¿no? Sí, digamos que la vida de firma es algo que muchos quieren, pero muchas personas le tienen un poquito de susto. Yo era esas, yo en la universidad, eh, digamos que los parciales orales me daban un susto tremendo. Yo era más como la que estudiaba y le iba muy bien por escrito y hacía unos ensayos perfectos, Sí. divinos, hermosos, pero al momento del parcial oral me moría del susto. Yo siempre cuando salí de la universidad, yo dije, yo no voy a litigar. Yo eso, pararme frente a un juez, me muero del susto. Yo empecé haciendo las prácticas en la corte con la que había sido mi jefa en Barranquilla mientras estudiaba, yo trabajé. Entonces me fui con ella, pero como fui de judicante, no había como un espacio para quedarme. Y digamos que la oportunidad que conseguí también por un magistrado que conocí en la corte fue entrar a firma. Realmente yo entré bastante asustada. Mis jefes, que si en algún momento me escuchan, han sido las que se fueron, las que siguen, han sido de verdad consentidoras conmigo, porque digamos que ese proceso de ir al Ministerio del Trabajo, de ir a litigar, fue un proceso de enseñanza muy lindo y muy paso por paso. No me botaron al agua así como así. Y realmente después de todo eso que he vivido, ya son 5 años en firma, uno se da cuenta que el aprendizaje no tiene comparación alguna y que uno organizado y estudiando logra hacer todo y pararse frente a un juez ya no da tanto susto como de pronto al comienzo y también uno aprende muchas cosas oyendo al ministerio y entonces pues teniendo como las diligencias con los inspectores, reuniones, capacitaciones, bueno, todo lo que tiene la vida de firma, realmente el aprendizaje es muchísimo. Pues, digamos, lo que yo he vivido, porque llevo 5 años en la misma oficina, es que donde nosotros estamos, hacemos de todo. O sea, Sí. uno hace descargos, uno hace tutelas, uno hace contestaciones de demanda, uno hace demandas, uno hace consultoría. Entonces, realmente ese aprendizaje tan íntegro
te da una visión del derecho laboral y de lo que uno hace muy amplia. Entonces, eh, nunca pensé que fuera a durar tanto tiempo en una firma. O sea, yo a Te los sorprendes. Carolina de los 22 no se creería dónde está hoy por hoy. Eh, y la verdad ha sido una experiencia muy enriquecedora y me encanta. Pues por algo sigo donde estoy feliz. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, y ahorita que mencionas de pronto como eso que dices que hay que hacer de todo, que claro, no tiene que estar dispuesto a jalarle a muchas cosas, a hacer esto, lo otro, a proyectar, a hacer como todo el tema también de carpintería legal que uno suele llamar. Y no sé, me da curiosidad en el tema de cómo ves, por ejemplo, tú, desde tu perspectiva, digamos, que haya profesionales que estén ya delegando muchas de esas tareas en, no sé, por ejemplo, en una inteligencia artificial, de pronto. Ya hemos visto que hay abogados que no les ha salido tan bien, que los han sancionado, no acá, pues en otros lados, digamos, pero Sí, ya lo hemos visto. ¿Qué opinión tienes tú? Y si le ves como cabida ahí de pronto a eso. sí, bueno, ya en lo poquito que nos hemos conocido, creo que viste que no soy la persona más tecnológica del mundo, pero yo sí creo que uno tiene que adaptarse. Uno tiene Ujú. que adaptarse y aprender a usar esas herramientas y utilizarlas, eh, digamos, para el trabajo. Entonces, y además la tecnología nos va a ganar. Entonces, si uno se resiste, lo único que va a hacer es quedar atrasado pues, con respecto de la competencia. Entonces, no sé, por ejemplo, en qué he visto que la inteligencia artificial ha ayudado y puede seguir ayudando en el derecho laboral. Procesos de selección. Yo hace un par de años, podrá haber sido, yo lideraba un grupo de abogadas, lo que nosotros llamamos abogadas in-house, que trabajan para la firma, pero están dentro de una empresa y pues Sí, la firma como coordina. Entonces, como yo era la encargada, yo dije, yo voy a hacer el proceso de selección para encontrarlas. Puse mi correo electrónico. Qué mala idea. 800 correos. sí. 800 correos donde tristemente se podría decir me llegaban hojas de vida de abogados penalistas, de abogados civilistas, de otras ramas que realmente no cumplían con los requisitos mínimos pues de ejercer el derecho laboral en una empresa Claro. y para pues trabajar en una firma boutique de derecho laboral. Entonces, por ejemplo, una inteligencia artificial que te filtre todo eso, pues cuánto tiempo le ahorraría a uno de verdad ese trabajo. Eh, Nómina, procesos de nómina que me parecen además muy complejos hacerlos a mano, pues obviamente ya no se hace a mano. Cuando llegó el Excel fue en su momento la revolución, pero Mm. aún hay muchas cosas que uno tiene que supervisar y si tal vez la inteligencia artificial puede ayudar a que todo sea más fácil y más exacto, pues a mí me parecería la locura. Formatos de contratos de trabajo, de otros SIS, que la inteligencia artificial te los pueda generar, pues obviamente también muy chévere. Sí, digamos, la resistencia puede ser, bueno, y entonces, ¿para qué queda el abogado? Entonces, pues si la inteligencia artificial te va a hacer los contratos y te va a hacer el proceso de selección y te va a hacer, no sé, un proceso disciplinario y te va a hacer la contratación, entonces, pues yo creo que toca adaptarnos y toca generar otras habilidades, otros skills. De hecho, hace poco estuve en una conferencia de inteligencia artificial que dictó un muy buen amigo mío y lo que decía, de hecho, fueron opiniones del público y es, pues ya no hay que entrenar a abogados laboralistas para que redacten un contrato, hay que entrenarlos para que sepan leer a las personas, sepan leer al juez, al testigo, para que en una negociación colectiva sepan manejar a un sindicato, a una organización sindical, culminar ese tipo de procesos de manera exitosa, realizar capacitaciones ya como esa parte más humana combinada con Ujú. el derecho. Yo creo que eso es lo que hay que hacer y no hay que generar resistencia. No hay que generar resistencia. Hay dos cosas que tú dices y es una que yo vengo creyendo hace mucho, creo que desde que egreso, y es que el derecho es muy, digamos, le falta ese toque, ese factor humano, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, en otras áreas del conocimiento que vienen hablando hace mucho de la humanización, ¿no? De tener más en cuenta como al ser y no de pronto lo que a veces pasa que tú revisas reportes o estudios y resulta que todas estas personas que conforman este planeta, pues a la larga es un número más en una lista de una Ujú. investigación, de un resultado, de un no sé qué, y se pierde mucho a veces como ese factor humano, ¿no? Y lo otro es el tema
de las capacidades que uno debería entrenar, por ejemplo, y tú creo que lo enfocabas más también sobre todo al tema de resolver como conflictos, Mm. digamos, que escalen o no escalen y en otros niveles y en otras áreas. Y te quería preguntar en cuanto a este segundo punto, ¿tú ya has usado de pronto para tu trabajo IA? Yo sé que todos hemos usado IA, sobre todo tú te tomas una foto y ya te la procesa y te la postprocese hasta que tú ves el resultado final, ¿no? Con tu celular. Pero tú para tu trabajo o para tus columnas has hecho uso de IA o algo así, ¿no? Todavía no mucho, No mucho. realmente no mucho, es que realmente yo disfruto tanto escribir, o Sí, sea, para mí es un ejercicio, yo creo que hasta terapéutico, o sea, ok. me encanta escribir, bueno, mi jefe dice que escribo muy bien, yo espero que sea cierto. Entonces, no lo he usado mucho, pero sí, en algunas oportunidades sí, por ejemplo, en la universidad me invitaron a escribir un artículo cuando estaba todo el tema de la reforma laboral en ese momento en su auge. Y sí, escribo muy lindo, pero creatividad me falta. Sí, Entonces yo mandé un título y me dijeron como, ay, profe, ¿no será que podemos poner un título como más chévere? Mira que si tú abres ChatGPT, mira todos estos que te arroja y yo, no puede ser que, o sea, qué cosa, qué locura, qué cosa tan, unos títulos de verdad que uno los lee y uno quiere leerse el artículo. sí, sí, sí. Entonces, por ejemplo, a partir de ahí, sí he utilizado para los títulos o de pronto tal vez como una conclusión bien llamativa, sí, sí me ha parecido una buena herramienta y ahora que empiece el nuevo semestre, tal vez para elaborar casos me llamaría la atención utilizar la inteligencia, pues yo darle las herramientas, yo darle el insumo y a ver qué problemas jurídicos me arroja que pueda yo pasarle a mis estudiantes, por ejemplo. Sí. No, buenísimo, eso está bien interesante y sobre todo que en el ámbito académico la ventaja que hay es que puedes como experimentar con bajo riesgo, ¿no? Porque igual no puede suceder, por ejemplo, lo que le pasó a estos abogados que sí tuvieron consecuencias Ah, disciplinarias y sí. no sé qué. Entonces es un ambiente chévere para sobre todo entrenar otro tipo de habilidades y que nota que tú desde la docencia lo hagas, de verdad que muy chévere eso. Y me gustaría también llevarte como al punto de, hablemos un poquito de tu enfoque laboral, cómo te ha parecido. Yo, obviamente se nota que te apasiona mucho, pero no sé, yo creo que como todo uno a veces como que se levanta y dice, "Uy, hoy no, hoy no me gusta tanto". Hay semanas con picos de trabajo fuertes, Sí, donde uno sí dice como, uy, Dios mío, de pronto si estaría en una empresa o si volvería al sector público, ¿será que el flujo de trabajo es menor? ¿Será que...? Entonces, hay semanas de trabajo muy duras en donde, no sé, se juntan 1000 procesos disciplinarios en donde toca terminar contratos de trabajo, en donde hay una negociación colectiva, o bueno, por ejemplo, ahora mismo la reducción de la jornada que empezó el 15 de sí, julio de este año, pues claro, todos los clientes están preguntando cómo se hace bien. Entonces, hay semanas con picos de trabajo altos, pero yo creo que la clave está en que a uno le guste mucho lo que haga, que esté en la rama, y eso es algo que yo siempre pregunto en las entrevistas de trabajo, sobre todo cuando entrevisto a chiquitos, pues a recién egresados, como de verdad te apasiona el derecho laboral, porque es que si no, todo, o sea, te va a saber a lo que ya sabemos cuando toque hacer un esfuerzo adicional. Entonces, uno tiene que gustarle mucho lo que hace y gustarle en el lugar donde está. También es importante sentirse cómodo, tener un buen equipo de trabajo, eh, llevarse bien pues con el jefe, que digamos en mi caso, mi jefe es línea directa, o sea, eso no hay protocolo, o sea, yo la sí. llamo y ahí está, yo le escribo y ahí está. Entonces, digamos que sí ha sido una experiencia laboral en donde hay momentos duros de mucho trabajo, pero en términos generales, si a uno le gusta lo que hace, es más llevadero. ¿Qué es lo que más te gusta de pronto de haberte decantado por el área de derecho laboral? O sea, que como que tú digas, es que esto es lo que más me jala y me jaló y me sigue jalando. Pues realmente
yo me decidí finalmente por el derecho laboral porque yo conocía a mi profesora de derecho laboral en la Universidad del Norte por Ujú. temas personales. Sí. Digamos que era una persona que ya conocía en mi vida personal y la clase me encantó, o sea, me pareció, y era una profesora, yo no sé, yo siempre digo que eso es típico de la costa, porque era una profesora que te ponía el caso y te hablaba sin tapujos y bueno, mejor dicho, o sea, como no era una clase en donde vamos a hablar de doctrina y entonces la corte ha dicho esto y entonces la doctrina piensa eso. No, vamos a hacer Ujú. casos, miremos lo que pasa en la vida real, los problemas que hay, cómo se resuelven, qué hay que hacer para que te salga bien. Entonces yo me encantó la clase, yo ahí le dije que quería trabajar con ella en los tiempos libres, empecé a trabajar con ella y además mi mamá trabaja ella no es abogada, mi mamá no es abogada, pero ha trabajado en fondos de pensiones en el tema de asesorías toda la vida. Sí. Entonces, claro, yo llegaba de clase y discutíamos sobre temas pensionales y era muy chévere, digamos que se volvió también un tema familiar de conversación muy divertido. Obviamente mi mamá súper orgullosa que pudiéramos hablar de esos temas y empecé a trabajar con ella, luego entré a la corte, me encantó. Y realmente, pues creo que por ahí me enamoré, porque uno fue una clase muy chévere, dos, esa influencia de mi casa obviamente también ayudó. Eh, y no sé, no, realmente creo que desde que empecé a ver los casos me parecieron todos súper interesantes y me encantó esa área. Además, bueno, mi mamá siempre era, pero vete por el derecho tributario, ese es el mejor, ese es el que da plata, nena, ese es el que da plata. Sí. Eh, pero digamos que eso de sumar y restar, por eso te decía que la inteligencia artificial en todo lo que me pueda hacer los cálculos me parece fantástico. Y el derecho tributario necesita como esa inteligencia también matemática, entonces por ahí ese lo descarté, pero no. El derecho laboral desde séptimo semestre pudo haber sido que di esa clase, yo dije, este es, y siempre ha sido así. Ok, y de pronto tuviste como de esos amores que suele uno tener como, a mí por ejemplo, y de hecho sí alcancé a litigar en algún momento en penal, hasta que justo empezaron a llegar como problemas un poquito que me tocaron como el tema moral y ético, ¿no? Y que ahí dije, bueno, ya de pronto por aquí no, no sé qué, Mm. ta, ta, ta. Pero yo no sé si tú pasaste por eso o siempre fuiste como que tenías muy claro que el laboral era lo que te ibas a dedicar. No, creo que siempre tuve muy claro que era laboral. Creo que en algún momento pensé en familia porque me parecía como chévere, pero no, penal, no, casi no paso esa materia, entonces no. Aunque uno dice que uno entre que la pierde y eso, como que uno se esfuerza más hacia la larga, como que Ah, no, eso fue penal uno y penal 2 la dejé como en 4.8, sí, te pero no, alcanzaste a especializar un poquito ahí como... no, creo que el derecho laboral es lo mío, desde siempre. Y no sé, de pronto a ti hace cuánto no te preguntan, pero por qué empezaste a estudiar derecho? ¿Por qué derecho y no otra carrera? Sí, esa pregunta la hacen y realmente mi respuesta es bien sencilla y bien básica y era, yo siempre fui buena estudiante en el colegio, o Ujú. sea, yo era de esas que se sentaba en primera fila y no socializaba y mandaba a callar a la gente de atrás. Em, entonces yo decía, no, yo tengo que estudiar una carrera que me exija, que me toque estudiar mucho, que me guste, matemáticas, nada, eso sí, en mi colegio había, yo no sé si todavía esté, pero había como matemáticas para los que no son tan buenos, básicos y avanzados. Yo era para los que no son tan buenos. Entonces, pues por ahí descarté todas las administraciones, ingenierías, eh, bueno, físicas, todo eso descartado. Y eso que mis papás son administradores de esos que te hacen matemáticas en un segundo, no, descartado. No, en mi casa no hay nadie abogado, o sea, Sí. ni familia cercana ni siquiera. Eh, entonces estuve como entre derecho y psicología, en algún momento comunicación tampoco, porque bueno, aunque ahora mi Carolina de 20 años tampoco se lo creería, yo decía, no, yo soy súper mala para hablar con la gente y expresarme, y ahora salgo en todos los videos de la firma. Sí, sí, sí. Eh, Y pero que lo haces descarté bien, de hecho, comunicación. que lo hemos hablado, que se te da bien. Sí, bueno, digamos que es un skill que he desarrollado. Pero bueno, comunicación también lo había descartado porque decía, no, yo no tengo esas habilidades, entonces estaba entre derecho y psicología.
Eh, y la mamá de una de mis mejores amigas del colegio es psicóloga y me ayudó con esos test de, Vocacionales. pues como, sí, de qué porcentaje te sale. Y pues sí, efectivamente salió como una de las carreras que había potencial era derecho. Y pues yo dije, bueno, vamos a aventurarnos. Si no me gusta, pues veo qué hago. Eh, mi primer parcial lo perdí. ¿Y qué pensaste Eh, en ese momento? ¿Te pierdes el primer parcial? no, yo decía, Dios mío, ¿será que sí lo voy a lograr? Es que esto ¿Cómo sí se será llama para esa mí. materia? Teoría del derecho, sí. Ah, ok, Pero bueno, sí. todos estábamos iguales, todos los que, o sea, todo mi convito que hicimos en la universidad, todos perdimos ese primer parcial. Sí. Pero bueno, nada, seguimos y por eso fue que la escogí. Realmente fue un tema muy de descarte porque no tenía ninguna como influencia en mi casa de derecho, pero tampoco me gustaba el tema de administración ni de ingenierías. Entonces fue un poquito descarte de también como de opinión de esa amiga de mi mamá que es profesional y listo, así fui y menos mal me funcionó. Es que gracias Dios que Sí. si no, ¿en qué estaríamos, no? Bueno, una cosita que me gustaría también como preguntarte y que habláramos no sé, de pronto desde tu perspectiva, como qué retos ahorita, justo ahorita mencionabas uno como que tienen como muchos empresarios y es este tema de la reducción de la jornada laboral, Ujú. que imagino que debes tener consultas de eso, pero digamos, ¿qué retos ahorita consideras que son como para ti que tú digas que una empresa, un empresario, un emprendedor debe como tener en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta que pues este tema laboral sí o sí es uno de esas prioridades que uno siempre tiene que tener y que debe manejar de manera como correcta, ¿no? Sí, digamos que yo he tenido la oportunidad de asesorar a algunas empresas muy chiquitas, Mm, em, y lo primero que yo les digo es, de verdad, tienen que prestarle atención al tema del derecho laboral, sí. porque lamentablemente, y digamos que aquí estoy siendo abogada del diablo porque yo soy asesora de empresas principalmente, pero lamentablemente los costos laborales sí son muy altos, sí son muy altos para una empresa que apenas está empezando y que necesita ciertos números para llegar a un punto de equilibrio o para que el negocio Ujú, finalmente funcione. El tema laboral es súper costoso, sí. entonces muchas empresas intentan evadir algunos costos laborales, no sé, no pagan horas extras, entonces dicen que pues por ahí se ahorran una plata o entonces lo pagan de cierta forma o de otra. Eh, y realmente hoy por hoy, no, o sea, entonces siempre digo como hay que prestarle atención, hay que cumplir las normas, hay que establecer estrategias de ahorro por otras partes, inclusive pues en materia laboral se puede, pero todo muy bien, digamos, organizado. Entonces, creo que un consejo sería asesorarse bien realmente para tener una estructura de trabajo bien montada eh, y bueno, digamos que cumplir con los derechos laborales de los trabajadores, creo que es, pues, además de obligatorio, pues es lo justo y es necesario. Entonces, y sí creo que hay como que sacar buenos cálculos antes de cualquier proyecto Sí, para saber si de verdad va a funcionar o no y cumplirlos. claro, claro. Sí, porque no hay nada como que más pueda de pronto estresar a un empresario y es que te llegue a ti el ministerio o que de la nada te llegue una notificación de una demanda, no sé. Sí, no, y de hecho, pues, además de lo que te digo de algunas empresas que he podido asesorar pequeñas, yo soy docente de Derecho Laboral en el CESA, que es una escuela de administración. Entonces, yo le doy Derecho Laboral a administradores y administradores con una visión de crear empresas. Digamos que esa es como la visión de la universidad y como el perfil de los estudiantes. Ujú, Entonces, yo mi clase la trato de enfocar, pues no que se aprendan la norma, pues además para eso está en internet. claro. Eh, y de hecho creo que en algún momento conversamos, yo a mis estudiantes les pongo casos, yo no pongo a que me digan que el artículo tal, cuántos días de vacaciones que dice que hay al año, no pues, o cómo es la fórmula de la prima, ¿no? Eso está Sí, sí, escrito. sí. Sí. Eh,
y digamos que el mensaje que yo siempre trato de transmitir a mis estudiantes es, em, lo que debes cumplir en tu empresa, las estrategias laborales que puedes implementar, lo básico, y a veces también uno los ve como, no, Caro, pero ¿y si entonces le doy esta prima no salarial? Y uno no, mira, tú tienes que ver para saber si es salario o no, si está remunerando el servicio, por ejemplo. Entonces, tú le estás dando esa prima de transporte, pero es un teletrabajador. ¿Te guarda algún sentido? Uy, no, tienes razón, ¿cómo le voy a dar un auxilio de transporte a alguien que es teletrabajador? Entonces, como tratar de desarrollar esa conciencia de cuando creen empresa, lo que deben tener en cuenta en, en materia de contratación y manejo de las relaciones laborales. Y eso es importantísimo porque no sé si compartes de pronto esta visión que yo tengo también, digamos que he trabajado con emprendedores y sobre todo que estoy metido en este tema como startupero y de innovación legal. Es lo complicado y las cargas a veces que son, que uno dice como porque una persona que está intentando como sacar una idea nueva y demás y le toca hacerse cargo de muchas cosas, ya sean tributarias o laborales o de aportes, no sé, distintas índoles y a la larga hace muy difícil como que eso se materialice, ¿no? Digamos, pues no sé si tú compartes también como esa perspectiva. De acuerdo, de acuerdo. De hecho, cuando estaba en proceso la reforma laboral, digamos que yo traté de ser una vocera a través de mis videos, de mis publicaciones, de los artículos que escribía, de la necesidad de hacer una diferenciación entre la pequeña, mediana, bueno, la micro, pequeña, mediana y grande empresa. Y es que además las cifras te lo muestran. En Claro. Colombia, las pequeñas empresas son el 90%. Ujú. Entonces, ¿cómo voy a tener una regulación dirigida principalmente a las grandes, pues medianas, metámoslas también, dirigida a medianas y grandes empresas, cuando el 90% de mi tejido empresarial en Colombia son micros y pequeñas? O sea, que sí debería haber una legislación diferente para ellas, sin vulnerar ningún derecho de los trabajadores, garantizando lo mínimo que siempre va a ser seguridad social, a mi punto de vista es lo más importante, seguridad social y un salario, pues garantizando siempre el salario mínimo, pues dependiendo, porque aquí vienen las discusiones de que si es trabajador por día, por horas, pero Mm. bueno, el mínimo diario o el mínimo por hora siempre garantizado y seguridad social, pero sí debería existir una reglamentación para las micro y pequeñas empresas. Estoy absolutamente de acuerdo porque sí es una carga muy grande económica y administrativa para alguien que quiere crear empresa y que quiere generar empleo, porque sí creo que los emprendedores y sí creo que las startups quieren crear empleo. Y que a la larga esa es una de las consecuencias de emprender, ¿no? De tu idea o de tu proyecto a la larga va a haber gente que va a depender de él económicamente o no económicamente hablando. Porque si te va bien, vas a empezar a generar empleos, vas a pagar más impuestos, vas a no sé qué. Pero también es importante que si tengan como ese contexto de que pues no le puedes exigir lo mismo a estos chiquitos que lo que seguramente si tú le dices a un grande, oye, estamos pensando en esto, tú a lo mejor sí lo puedes como cumplir y no tendría como mucho inconveniente, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. De hecho, tengo familiares en el negocio de los restaurantes y con la reforma laboral me decían, ¿cómo voy a hacer con recargos nocturnos desde Mm, las 6 de la tarde? claro. Soy un restaurante, o sea, por supuesto que trabajo después de 6 de la tarde. Em, entonces, ahí es donde uno dice, pero esta reforma, ¿qué está pensando? Pues van a acabar con todos los pequeños restaurantes o, por ejemplo, hotelería, Claro. que trabajan de noche. Y yo hacía cálculos alegres y pues ya no me acuerdo los porcentajes, pero era una cosa como costos elevados al 60% en cuanto a recargos, por ejemplo. Sí. Entonces, sí, no, pues mejor dicho, conclusión, ahí no tengo ningún reparo y comparto tu opinión al 100% y es regulación especial para micro y pequeñas empresas, definitivamente. Y tú de pronto que estás mucho más involucrada de pronto como en ese ámbito desde el punto de vista laboral, ¿tú cómo, o sea, cómo ves la opinión en general? Porque yo creo que también mucha gente también se pregunta cómo, bueno, hay muchas perspectivas. Por ejemplo, muchos trabajadores dicen, no, pero a mí me tiene que pagar y no me importa y no sé qué, pero
muchas veces falta como esa empatía con la persona que intenta todos los días que no se le caiga su empresa, ¿no? Y de lo difícil que es sostener una nómina para empezar y luego llega la DIAN y luego llega no sé qué y luego llega así sé qué. Entonces, bueno, que tocó comprar la máquina, que tocó comprar tal vaina, que esto no funciona bien y que tocó contratar más gente porque, no sé, las necesidades de las empresas varían constantemente, muy dinámico un negocio hoy en día. Pero sí hay como esa visión en general de también llegar y decir, pues es que sí necesitamos como una vaina específica para los emprendedores las empresas en general que no cumplan como con ciertos requisitos, ¿no? Porque igual, por ejemplo, si tú miras desde otros ámbitos, por ejemplo, desde el tema de compliance y SARLAF y no sé qué, cada vez más las empresas que entran, digamos, o que están obligadas a cumplir con temas de esos o temas de protección de datos, ya cada vez son más empresas porque van bajando como los requisitos hasta el punto en Ujú. que en algún momento todas las empresas, así sea de un empleado que seas tú solito, te va a tocar también sí o sí obligatoriamente cumplir con eso y eso es una carga que te toca ir a contratar los abogados, ir a contratar la consultoría, ir a contratar esto, lo otro. Y pues obviamente volvemos a lo mismo. ¿Será que sí estamos como para hacerlo? Obviamente uno quiere cumplir, pero No, definitivamente para muchas empresas startups, empresas chiquitas, es muy difícil cumplir con toda la reglamentación. Es que además, pues contratar una asesoría laboral de calidad, pues le genera también un costo adicional o tener un abogado interno solo para una startup de 10 trabajadores, claro. pongámoslo más chiquita, 5 trabajadores. Es un costo muy grande con todo lo demás que estás diciendo, entonces temas de Starlab, con todas las demás obligaciones que ya existen. Entonces, no, o sea, con el porcentaje de micro y pequeñas empresas que hay en el país, definitivamente no es fácil. De hecho, cuando salió la nómina electrónica, uno decía, pues hasta la persona natural que tiene una empleada doméstica en su casa, entonces ahora yo también tengo que aprender a hacer nómina electrónica. Entonces, ¿qué pasa si hay un porcentaje importante que dice como, sabes que yo no voy a hacer nada, entonces yo mejor ni siquiera contrato, o sea, como que Sí, si sí, me sí. la pones tan difícil, mejor no hago nada. Entonces, tampoco es la idea que eso sea lo que se genere. eh, y pues obviamente, es que también le estás preguntando a la abogada del diablo, asesora de empresa, entonces pues obviamente siempre nuestro lema ha sido tratar de verdad de concientizar pues al Congreso, al gobierno y a los trabajadores como, ojo que de verdad tienen que tener en cuenta que nosotros somos los que creamos el empleo, entonces no, o sea, no trates de acabar con la fuente de empleo, lleguemos a puntos medios. De hecho, antes de que se cayera la reforma, estuvimos en una charla donde habló mi jefe y estaba hablando el viceministro de Trabajo, digamos como líderes de ambos sectores o de trabajadores del gobierno y de empleadores. Y fue súper chévere porque decían como, no, pero pues yo por ejemplo, recuerdo perfectamente que era que se extienda la licencia de paternidad. Claro, Ujú. que se extienda. O sea, no tenemos nada en contra de eso, pero hay otros puntos en donde hay que negociarlo porque si no pueden acabar con las pequeñas y medianas empresas. Entonces, sí creo que hay que generar mucha conciencia de que, ok, obviamente el escenario ideal sería que los trabajadores puedan tener muchas más cosas de las que tienen ahora, pero por el momento y mientras, mejor dicho, hay que ajustarlo a un escenario real, no estamos en Dinamarca, pues en Noruega, estamos en un lugar donde son micros y pequeñas empresas, entonces hay que ajustar las normas a las realidades del país con el fin de que esas micros y pequeñas empresas se vuelvan medianas empresas en un mediano largo plazo y en un más largo plazo se vuelvan grandes empresas. Claro, no, hay que yo creo que todos estamos en el mismo plan de vamos aquí a hacer plata todos y que todo el mundo esté bien, pero obviamente uno tiene que, alguna vez creo que lo vi, no quisiera de pronto decir algo que no, pero con Beethoven Herrera que vi con la economía es como que para él, por ejemplo, siempre es un pilar y debería siempre ser un pilar la creación de empresa y el emprendimiento porque es lo que genera riqueza, que un banco no te genera a ti riqueza, en cambio el empresario sí te genera riqueza, la infraestructura te genera riqueza, como que todo eso que mueve la economía
sí genera mucho dinero. Bueno, los bancos desde que prestan plata para que tú saques adelante tu negocio, porque también es que hay gente que se endeuda, o sea, hay gente que pone hipoteca a su casa, vende su carro, vende no sé qué, y todo para pagar nóminas, para pagar, y conozco muchos de esos que es como, o sea, si sale mal la idea y si el gobierno sigue así, pues que es gente que se va a quedar en la calle. Claro, de acuerdo. Un muy buen amigo tiene una startup y pues menos mal, digamos que ha tenido algunos inversionistas que le han comprado la idea, pero yo lo he podido acompañar en algunas etapas del proceso, pues ayudándolo en la parte laboral y la verdad sí es bastante duro eh, como sacar números y que te dé para sobrevivir y para de verdad que tu idea llegue a algún lugar. Y Ujú, pues es que además en estos momentos, pues no sé si esto será bien decirlo, pero en estos momentos de pánico político, en donde hay mucha gente y muchas empresas yéndose, sacando plata, no estamos, o sea, mejor dicho, de verdad hay que apostar por Colombia y hay que mejor seguir generando aquí cosas en Colombia, no sacándolas. ujú. Entonces, pues si la ley no te ayuda, pues más desincentivo hay con el pánico político que existe hoy en día. No, claro, total. Bueno, yo me gustaría como ir cerrando también un poquito este episodio. Bueno, tú eres docente, das clases, tienes estudiantes, no sé, de pronto como qué te gustaría o de pronto qué piensas tú que sería como chévere, o sea, digamos, para ti transmitirle, digamos, a estas personas que de pronto, pues en este caso son, me dices tú, son administradores, que yo sé que van a Sí, estar creando su empresa y demás, pero igual necesitan unas bases para que no la vayan a embarrar, porque es que si la embarran, claro, pasa lo que nadie quiere que pase y es, amigo, vas a estar en el radar del ministerio, va a empezar a pasar esto, no sé qué, multas, sanciones, bla, 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 bla. Em, ¿Qué es lo más importante para ti, digamos, que una persona que está aprendiendo este tema y sobre todo también de estas personas que te escuchan y te ven y dicen, oiga, yo de pronto también quiero como seguir ese camino, me gusta el laboral, pero no sé si lanzarme, también tengo miedos, no sé, como los que tú has tenido, que para ti, ¿qué es como, o sea, qué les aconsejarías para que puedan como superar ese tipo de cosas? Para que lo hagan sin miedo. Obviamente, pues, en la vida hay baches, ¿no? No todo es perfecto, pero ¿tú qué les aconsejarías a todas estas personas? bueno, a mis estudiantes yo siempre les digo, asesórense bien, no mentira, vendiéndome a mí como abogada. Mi No, número no, es... pero realmente, digamos, para personas que no son abogadas, creo que es importante que tengan una idea general de qué es lo mínimo que deben tener en cuenta, eh, como para que cuando lleguen el día a día no los coja por sorpresa. Por ejemplo, no sé, el trabajador comete una falta y entonces simplemente le digo, no, vete y chao. No, pues no funciona así, hay que Ujú, hacer un debido proceso, un proceso disciplinario. Entonces, pues obviamente el administrador no va a ser el que lo haga, seguramente va a tener alguien de recursos humanos o eventualmente un abogado chiquito, pero creo que tener una idea general como de cómo funciona el derecho laboral dentro de una empresa, yo creo que le da una ventaja gigante a cualquier empresa que esté empezando o que ya esté en curso. Entonces, digamos, yo trato mucho con mis estudiantes de mostrarles el día a día, de mostrarles casos, de mostrarles alternativas, porque además creo que algo muy chévere del derecho y es que no es blanco o negro, ujú. sino está lleno Él de depende. grises. Entonces, el famoso depende. ¿Será que por eso les va bien a mis estudiantes en los parciales? Me ponen el depende. Eh, entonces es como enseñarles esos matices, enseñarles que hay alternativas, pero siempre, y eso además es algo que la universidad nos ha pedido mucho y que me parece muy chévere y es enfocado siempre en la ética. Ujú, Creo que sí, por más de que todo sea muy costoso, hay que mantener siempre una ética en el trabajo. Y en los abogados que estén pensando en estudiar derecho, que no sepan por qué rama especializarse o estén dudosos con el derecho laboral, pues nada, aventurarse. Esta rama es súper chévere, yo soy feliz todo el tiempo y uno se va dando cuenta además
de muchas cosas, el lado de la empresa, el lado de los trabajadores. Además, hay unos chismes buenísimos que uno se entera. Eso, no, esos casos son buenísimos. Sí, sí, sí. Será, eso, el fin de semana estuve viendo uno que los, mejor dicho, trabajador, compañera, y la otra trabajaba en otro lado, entonces la compañera, estos dos estaban casados, pero parece que la compañera tenía un amorío con el otro. No, son unas novelas buenísimas Sí, sí, que sí. uno se divierte. Entonces creo que esa parte humana del derecho laboral, a ti que estás dudoso, te podría encantar. A los que nos estén escuchando. Entonces, creo que, pues mejor dicho, intentarlo y realmente sí, sí es una rama muy divertida y donde hay muchas cosas que aprender, porque además eso sí, hay de todo. Al que le guste el litigio se puede quedar en litigios, al que le guste consultoría pues se enfoca por consultoría, al que le gustan los due diligence, las auditorías pues también se podría ir por ahí, una firma que maneje clientes internacionales pues desarrollen el tema del inglés. Hay de todo, mejor, también hay campo para todos. Y hay mucho para innovar, ¿no? También. También hay mucho para innovar. Sí, bueno, lo que hemos venido hablando, los retos también de nuevas habilidades y de, pues, yo no sé si mi jefe se podría creer algún día que yo le diga a ChatGPT que me haga un troceado, un contrato y que me lo haga perfecto. O sea, no sé si ella, pues claro, 50, 40 años ejerciendo y que ahora una máquina lo haga, pero pues a mí me parecería súper chévere que las nuevas generaciones vengan con todas esas habilidades listas para explotarlas y hacer el trabajo más fácil y más rápido. Sí, por ejemplo, personalmente, bueno, quería decir algo antes, ahorita mencionas el tema del chisme. Para mí, el abogado tiene que ser chismoso, o sea, tiene que encantar el chisme, porque es que es donde uno dice, venga, yo quiero saber más y cuénteme más y no sé qué. Obviamente ya uno filtra el chisme bacano de lo legalmente relevante, pero no, pero para mí el abogado tiene que ser sí o sí chismoso y tiene que estar en su genética y sobre todo si le gusta también como el tema de no de pronto tanto el litigio, pero sí de resolver problemas de pronto rápido, por lo que es, por ejemplo, lo que a mí como mejor se me da de resolver conflictos. Yo necesito saber todo para saber cómo tomar medidas prontas. Pero igual para el que le gusta el litigio también tiene que ser súper chismoso, tiene que encantar. Pero por supuesto que sí, claro, y no, y depende de los clientes, hay unos chismes buenísimos, entonces obviamente todo con la confidencialidad, Claro. aquí voy a dejarlo muy claro, pero no, pues uno le saca mucho la parte divertida y nosotras en el equipo que tenemos, digamos, en el equipo chiquito donde yo estoy, todo el día estamos como contándonos y preguntándonos opiniones y riéndonos también de vez en cuando. Entonces sí, claro, hay que ser chismoso. No, y mira que del otro que tocas de este tema de elaborar, por ejemplo, contratos. No, yo no he hecho el primero, pero sí he visto contratos, sí me han puesto como sobre la mesa como contratos hechos, por ejemplo, con ChatGPT. Y o sea, he concluido como que, oye, no lo hace tan mal. O sea, desde que tú le des como la información y lo que tú necesitas, de pronto no te... Hay cosas que siempre hay que mejorar o esto hay que ajustarlo, tal. Pero si uno se pone como receptivo en el sentido de pues no lo hace todo bien, pero sí me da a mí lo suficiente como para yo entrar y como pulir cositas. Obviamente te va a ahorrar mucho tiempo, ¿no? Va a ser como una tarea un poco más productiva. De acuerdo, y obviamente por ahora, pues hay que ver porque creo que la tecnología está avanzando mucho más rápido Sí, de lo que uno se espera, pero todavía esta inteligencia artificial hay que cogerla con beneficio de inventario, no como sí. el abogado del caso famoso que vimos que puso precedentes inexistentes. Sí, sí, el que Hay que mandó a Bianca. tomarlo, hay que tomarlo con beneficio de inventario y hay que saber alimentarlo. Claro. Yo he conversado mucho en la universidad y eh, digamos, con los niños hemos hecho ejercicios de resolver un caso con ChatGPT y realmente si tú no le das el insumo que necesita, no te lo resuelve, no Ujú. te lo va a resolver. Por ejemplo, un caso de un fuero de salud, lo tengo súper presente, un caso de un fuero de salud, la pregunta era que me dijeran si lo podía despedir sin justa causa o no, y el ChatGPT, con la forma en que el estudiante en un ejercicio académico que hicimos, con la forma que el estudiante alimentó, lo que le arrojó fueron los tratados internacionales que hablan de la protección a las personas con discapacidad. Sí. Entonces, si tú realmente no le das las herramientas y el insumo necesario,
no te va a responder lo que es. Entonces, claro, para la elaboración de un contrato, uno puede decir, bueno, no es un contrato por obra o labor, la obra es tal, y especificarla muy bien, montame el contrato. Y ahí, por ejemplo, el abogado laboralista que tiene que hacer, irse a la cláusula de duración del contrato y ver que la obra haya quedado perfectamente especificada. Porque, ¿qué pasa si, pues, digamos, ya entrándonos en conceptual, si la obra no está específica, el contrato se entiende a término indefinido y te cambió Claro, todo el panorama que querías? Entonces, exacto. sí, con beneficio de inventario todavía, pero yo sí creo que aprender a usar esas herramientas sí puede dar una ventaja. Por supuesto que Sí, sí. mira que en el evento que hicieron de IA del externado, que fue hace yo no sé si yo te conté que yo te dije, oye, ¿por qué no lo Sí. miras? ¿Por qué no vas? El tipo que fue a hablar allá, pues yo lo llevé, es Daniel Medina, que de hecho si nos escucha, Mm. espero tenerlo acá pronto en charla legal, hablar mucho de inteligencia artificial también. El man decía, es que yo recomiendo la IA para la gente que es experta en su campo, porque es la persona que tiene la capacidad para discernir si esto está correcto o no. Porque si lo hace, por ejemplo, un estudiante dentro de sus vacíos y la ignorancia que puede ser más grande que la de nosotros mismos, puede cometer muchos errores y a lo mejor no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque suena bien, porque se escucha bien y demás. Entonces, creo que es un apunte importantísimo y que me pareció muy bacano que él lo dijera en ese momento. Y por cierto, te animo también por ahí, van a estar saliendo como eventicos para que los abogados aprendamos a hacer prompts y saquémosle provecho a la inteligencia artificial, que te invito. Y si puedes decirle a tus estudiantes, hey, conéctense, tal vaina. Por ahí va a Perfecto, me estar, encanta, me sí, encanta, me encanta. va a estar bien interesante. Bueno, Caro, de verdad, mil gracias por estar acá. Me encantó la charla contigo. Creo que hablamos de muchas cosas. Yo creo que hablamos más de Sí, lo que... de lo que estaba presupuestado, sí, no, Sí, muy sí, chévere. sí. Gracias a ti de verdad por la invitación. Estos espacios No, me parecen una nota. no, de verdad, a ti gracias por confiar en el proyecto, en Charla Legal, en mí, por estar acá. Y sé que a mucha gente le va a servir. No sé, me gustaría, antes de que ya nos vayamos, que le digas a la gente cómo, dónde te puede escribir, redes sociales, contactarte, tal. Tengo una duda, quiero que me ayudes en esto. O sea, Ah, bueno, sí, me pueden escribir por LinkedIn, Carolina Otálora. Dios mío, no me sé mi cuenta de LinkedIn. Vamos a buscarlo un momentico aquí. Pero sí, me pueden seguir en LinkedIn. Además, tengo mi propio hashtag que se llama Jurisprudencia con Caro, porque me sí, muy encanta la bueno, jurisprudencia. muy bueno, muy bueno. Y pones jurisprudencia. Eh, Yo por ahí te he leído como cositas que uno dice, está chévere. Interesantes. Sí, interesante, Entonces, pues interesante. por ahí me pueden contactar porque además siempre estoy pendiente de esa red social. Entonces, pues nada, al que quiera cualquier duda, inquietud, pues mis redes siempre están abiertas. Ah, buenísimo. Oye, entonces, de verdad, mil gracias por estar acá. Y a mi público de Charla Legal, nuevamente, y como siempre ya saben, les agradezco por escucharse todo este episodio, por llegar hasta el final. Y nos vemos todos los lunes a las 7 p.m. con un episodio nuevo de Charla Legal. Y nada, nos vemos pronto. Hasta luego. Chao, gracias.